Bueno, como decía antes, con mucha humildad y mucha ignorancia, pero hay cosas que me despiertan mi curiosidad, como decía al principio, ¿no? Entonces, en este caso, debo reconocer que tenía ahí, como dicen los italianos, en la parte de atrás del cerebro, se me quedó siempre grabado que en los libros de historia, yo, por lo menos los que yo he estudiado, decían el zar Nicolás II abdicó en su hermano y su hermano al día siguiente también abdicó. ¿Por qué abdicó el hermano, no? ¿Basado en qué? ¿Basándose en qué? Entonces, debo decir que eso se me quedó ahí, como una especie de recordatorio, ¿no? Y después mi última vez, yo cubrí la disolución de la Unión Soviética, fue mi gran trabajo, mi primer gran trabajo para televisión española en los años 88-91. Y después volví en el año 17, que fue mi última vez allí, hace 6 años, para hacer un informe semanal, que es el programa donde yo trabajo, sobre los 100 años, 100 octubre se llama el reportaje. Entonces yo fui allí en octubre y fui allí, cuando digo allí, digo San Petersburgo, y la gente, sobre todo una persona que nos acompañó en aquel rodaje, me decía, ¿por qué habéis venido en octubre? Si en octubre fue un golpe de Estado. Aquí en realidad la revolución la hicieron los políticos en febrero cuando hicieron abdicar al zar, ¿no? Entonces eso ya me dolió mi amor propio, ¿no? Dije yo, caray, me están diciendo que he venido con 6 meses de retraso, ¿no? Y entonces ya me despertó todavía más la curiosidad. Y después, esta persona, esta mujer, me lo dijo frente al Hermitage, al Palacio de Invierno, al lado, a la vuelta de la esquina está la calle Milionaya, con unas mansiones increíbles, porque hace un siglo, a principios del siglo XX, construían ahí sus mansiones al lado del Palacio de Invierno los grandes millonarios, y por eso se llama la calle de los millonarios. Y me dio como el titular, ¿no? Me dijo, mira, en el número 12, en el primer piso, fue donde el hermano del zar renunció y desechó la autocracia y renunció temporalmente a la corona, ¿no? Y entonces, claro, a mí todo aquello se me juntó y dije, bueno, tengo que ver qué es esto, ¿no? En realidad. Y ahí nació toda esa curiosidad y todo ese interés y todo ese trabajo en el libro. Y debo decir que hace 5 años, cuando yo empecé con toda esta historia, cuando contaba a mis amigos, ¿no? Que me decían, ¿en qué estás? Y eso, yo decía, pues estoy investigando porque quiero recrear los primeros días de la Revolución de 1917, de febrero, y me miraban como si estuviera totalmente chiflada, ¿no? Y sin embargo, cuando ha salido este libro, que eso no ha dependido de mí, ha dependido del editorial, ha sido una coincidencia magnífica, porque el libro ha salido el 21 de junio y justo, eso fue un miércoles, justo 3 días antes de la famosa marcha a Moscú de Prigozhin, el del grupo Wagner, que volvemos otra vez al tema literario ruso, porque no sé si recuerdan de Chekhov, que decía a Moscú, ¿no? Que todos los protagonistas de las grandes novelas rusas iban a Moscú. Pues este Prigozhin se iba a Moscú diciendo, volvemos otra vez a los días de la revolución de febrero de 1917. Putin salió en la televisión en un discurso a la nación el sábado 24 diciendo, no, esto no va a ser otro febrero de 1917. En los programas del primer canal de la televisión rusa, de la primera cadena, casi todos los días, cuando discuten lo que está pasando allí ahora mismo, hablan de febrero de 1917. Es decir, que yo creo he tratado de ser también muy honesta y sobre todo no perderme en esta historia de los Romanov y de toda la revolución y de todo el 17 y de los bolcheviques y toda esta historia, y me he concentrado como un cirujano en los 5 primeros días de la revolución de febrero, ¿no? Para explicarlo bien, porque yo creo que ahí está como el hueso desnudo, sin añadidos. A nadie se le puede hablar de la revolución rusa de 1916 sin que te tiren a la cabeza un contenedor de todo lo que fueron los bolcheviques y la guerra civil, que no, que este libro son 5 días. Muchísimas gracias. Yo creo que es una crónica. El otro día en la presentación del libro en el Ateneo me decía, no, es que es una crónica ucrónica, ¿no? Hipotética, lo que podía haber sido. Para nada. Bueno, la historia siempre puede haber sido muchas cosas, ¿no? Pero en este caso he intentado ser
científicamente veraz, quiero decir, en el sentido de que no hay nada en este libro que no haya sido cotejado, no solamente investigado, sino cotejado por diversas fuentes originales del momento. Periodistas, escritores, los protagonistas políticos, sus memorias, sus recuerdos, pero totalmente justificado y, como decía, cotejado, ¿no? Y yo creo que ese es el placer de la crónica, ¿no? El poder meterte en la pluma y primero y después en la cabeza de las personas que lo escriben y que son todos testigos de primera mano de ese momento. Me he encontrado con unos testimonios literarios de primera mano fabulosos, periodísticos, y entre ellos muchísimas mujeres, curiosamente, que estaban ahí también magistrales. Y después este personaje maravilloso que, como decía, no ha hecho falta ficcionar nada porque él mismo es un personaje prodigioso, ¿no? Con lo cual quiero decir que es un personaje totalmente olvidado primero, pero también absolutamente valioso en todos los sentidos, ¿no? Y luego tenía un sentido del humor espectacular, gastaba bromas a todo el mundo, se casó con una mujer divorciada 2 veces, le dio igual la familia, se puso en contra de la familia le inhabilitó, Nicolás II le inhabilitó totalmente como si estuviera loco, se quedó con todas sus fuentes de ingreso y él se fue al exilio, ¿no? A Inglaterra, y luego volvió cuando la Primera Guerra Mundial, cuando estalló la guerra en 1914. Con lo cual quiero, y el hermano también un poco para digamos, despreciarle, ¿no? Él era coronel, iba a ser general, luego acabó siendo general de caballería, de fuerzas de élite del zar, pero cuando él volvió en 1914 le dio al mando un batallón, el primer batallón del Cáucaso, que era que luego pasó a la historia como la división salvaje, pero en realidad es porque la llamaban así el resto del ejército, ¿no? Era la división de los países del Cáucaso, que fue una idea brillante de Nicolás II, que dijo, bueno, todos los habitantes de las entidades y de las repúblicas del Cáucaso que participen en la Primera Guerra Mundial, como eran todos de mayoría de religión musulmana, pues que hagan una división aparte, ¿no? Entonces puso ahí a su hermano, ¿no? A Miguel Romanov, a nuestro zar olvidado, y él hizo un trabajo magnífico que es otra cosa que también sea siempre un poco se ha escrito muchísimo menos en la Primera Guerra Mundial del frente oriental, que era del Cáucaso, y se ha concentrado casi toda la literatura en el frente occidental, que son las trincheras, Verdún, en fin, todas estas historias. Pero el frente del Cáucaso fue increíble. Con lo cual, quiero decir, a medida que he ido avanzando en la investigación de este libro, me he encontrado siempre con horizontes nuevos, digamos, ¿no? Y yo espero que en este libro haya muchos flecos que lleven a la gente a sentir curiosidad por seguir avanzando, ¿no? Y profundizando. Este hombre era el partidazo de Europa. O sea, no cabe ninguna duda. Yo el otro día, si uno agudiza el ojo, en YouTube, como estamos ahora, hay hasta varios vídeos, se le ve en movimiento. Y hay uno buenísimo que es en 1910, él nació en el 78, ¿no? Entonces tenía 32 años ya, ¿no? En 1910, ¿no? Bueno, pues en 1910 fue representando al zar al funeral del rey inglés, que era también familiar político suyo, ¿no? Del hijo de la reina Victoria, de Eduardo VII. Entonces, se le ve a él, a Miguel, caminando detrás de Francisco Fernando, que fue representando el archiduque, que fue en representación de Francisco José, ¿no? Que ya era muy mayor entonces. Entonces tú ves a este pavo real que era el archiduque Francisco Fernando, ¿no? Que va ahí gordo, medio bajo, yo creo que debía ser, con esos penachones ahí. Y después detrás va nuestro Miguel Romanov, ahí todo alto, esbelto, caminando, era un poco encorvado, en fin. Y hay otro pasando revista, y yo creo que este hombre, ahora os voy a decir una cosa que además he descubierto en los últimos días, increíblemente.
Él era el gran partido, porque primero, porque él tenía, que es una cosa también, una especie de maldición, ¿no? De esta generación de Romanov, de su madre, la princesa Dagmar de Dinamarca, y de su padre Alejandro III. Tuvieron 4 hijos varones y 2 mujeres. Y de estos 4 hijos varones, Miguel era el pequeño. Quiero decir que primero nació Nicolás II, luego Alejandro, que se murió de meningitis cuando todavía no había cumplido 1 año. Después Jorge, que se murió de tuberculosis en Georgia en 1899, y hasta entonces había sido el zarevich, el heredero, Jorge Romanov. Y después venía Miguel, que era el pequeño de la familia, que dejaban hacer lo que le daba la gana. Por eso no le tenía mucho miedo a su padre. O sea, todos estos hermanos, Nicolás y Jorge, tenían un poco de pánico a Alejandro III, que era un señor muy mayor, que tenía una fuerza física increíble. Una vez en una cena con el embajador austríaco, cuando el embajador austríaco le decía, tenemos no sé cuántas divisiones listas para ir a la guerra, y Alejandro III le dijo, pues mire lo que hago yo con las divisiones austríacas, y le hizo así a una cuchara, ¿no? Y la torció, cogía las herraduras de los caballos y o sea, era un tipo que suscitaba bastante temor, incluido en los hijos, ¿no? No sé, en este Miguel, que era el pequeño y un poco pasaba de todo. Entonces iba con su padre por ahí, le gastaba bromas. El primer ministro de Vite, que fue el que hizo el transiberiano, era el jefe de ferrocarriles, y el padre muy inteligentemente le llevó y le convirtió en ministro de Finanzas y luego en primer ministro de Rusia. Este de Vite cuenta 2 cosas muy interesantes en sus memorias, que Nicolás II intentó que no dejárselas publicar, precisamente. Bueno, pues este de Vite cuenta 2 episodios. Uno, que cuando Miguel era un niño, su padre un día, por gastarle una broma, le tiró vestido a un lago, ¿no? Allí en Gáchina, que hay muchos lagos. Y este Miguel no dijo nada, se fastidió, se cogió frío, se cambió de ropa, y luego esperó a que el padre saliera a la ventana, que salía todas las tardes de su despacho a fumar un puro, y él cogió un cubo de agua, lo subió al piso de arriba, y por la ventana de arriba le tiró a su padre el cubo de agua en la cabeza cuando salió a fumar el puro, ¿no? Entonces, este Miguel, digamos, y decía de Vite, si alguna otra persona llega a hacer eso, se va a Siberia. Pero digamos, que era el único que no le tenía ningún miedo a su padre. Luego, hay otro episodio muy interesante, y es que Alejandra, la zarina, no tenía mucho reparo en que Jorge, que era tuberculoso, muy enclenque, enfermo, que estaba todo el año, tenía una casa en Georgia porque allí el clima era mejor que en San Petersburgo y todo eso, fuera zarevich, es decir, príncipe heredero, porque sabía que con aquella ya salud no le iba a suponer ningún problema. Pero Miguel, que era un tipo fuerte como el padre, intelectual, súper popular, sí podía ser un problema para ella, ¿no? Entonces, De Vite cuenta también en sus memorias cómo en 1900, cuando ya nuestro Miguel era, nunca le nombraron zarevich, era siempre el segundo en la línea de sucesión, pero nunca le nombraron príncipe heredero, precisamente por esto, por estos celos, digamos, entre comillas. En 1900, cuando en Livadia, en Crimea, en verano, Nicolás II enferma gravemente de tifus, y hay un momento en el que se creen que se va a morir. Entonces este de Vite, que era primer ministro, está allí en Livadia, llegan los médicos, llega todo el mundo y preguntan, bueno, ¿y qué pasa si se muere Nicolás II, ¿no? Entonces la zarina Alejandra, que estaba embarazada de Anastasia, de la cuarta, dice, bueno, pues yo soy la regente de mi futuro bebé, que seguramente será un niño, ¿no? Y entonces este de Vite dice, bueno, será niño, no será niño, pero las leyes de sucesión, la ley escrita dice que el regente tiene que ser el hermano varón mayor del zar, en este caso Miguel, ¿no? Y él dice en sus memorias, desde entonces me pusieron la cruz, dejé de ser primer ministro y todo eso. Quiero decir que este Miguel era el mayor partido de Europa. Probablemente, si las cosas fueran de una manera determinada u otra, era ya el zar en ciernes.
pero él se enamoraba siempre pues, de las que le gustaban, no de las que, con las que debía casarse, ¿no? Entonces tuvo varias novias y una de ellas era Dina, una historia muy bonita, que era la dama de compañía de su hermana Olga, la pequeña. En fin, tuvo varios amoríos de estos porque de su generación, la verdad, tampoco había demasiadas princesas por ahí. Y al final se enamoró perdidamente de Natasha Brasov, que es en aquel momento Seremetieva, que era una divorciada 2 veces, como Wallis Simpson. Este es que se adelanta todo. Y al final, pues acaba casándose y en sus diarios y en sus cartas es un gran amor. Por eso digo yo que en este libro no hacía falta tirarse a la novela, porque es que es todo, las cartas son deliciosas, hay de todo. Luego ella es inteligente, es muy guapa, tiene muchísima clase, las descripciones que hacen de ella son increíbles. Y luego hay otro episodio muy divertido, que es que ya en plena Primera Guerra Mundial, Miguel y ella van a la tienda Kodak en San Petersburgo y se hacen unas fotos estupendas. Y el propietario de la tienda las pone en el escaparate, las fotos de Miguel vestido con su uniforme caucásico de la División Salvaje y ella toda elegante. Y al día siguiente la zarina Alejandra manda a la policía que saque esas fotos del escaparate. Y ellos en sus diarios y en sus cartas dicen, pero ¿cómo se ha atrevido esta mujer a tanto, no? Es decir, que era la comidilla de San Petersburgo, ¿no? Y este hombre, como os decía antes, que componía música, tocaba la guitarra, le encantaba, leía muchísimo, se ve cómo escribe, que es un hombre muy culto. Y curiosamente, el sábado pasado, este libro lo ha puesto un amigo en su Facebook, y este es un experto en los Romanov y todo eso, y me llamó por teléfono el sábado pasado. El capitán Sarandinaki, que es, a pesar de su nombre griego, es un descendiente directo del general Kutuzov, que fue el que derrotó a Napoleón, está casado con una bisnieta de Tolstoy, viven en Estados Unidos y todo esto. Y este señor se dedica desde hace ya 10 años, recauda fondos, me ha dicho que como unos $30.000 al año, y está excavando en Perm, que es donde matan a Miguel Romanov, para encontrar los restos, ¿no? Pero este señor, como decía, lleva 10 años buscando los restos para, él dice, darle un entierro digno, ¿no? Es el único Romanov cuyos restos nunca se han encontrado. Y yo creo, espero equivocarme muchísimo, pero yo creo que seguirá siendo así. Pero este señor me decía el otro día que hace 2 años estuvo en la radio allí en Perm y dijo, por favor, si hay alguien que sabe algo, que tiene algún dato, que me pueda decir por dónde podemos tirar, porque hay 3 teorías, ¿no? Una, que lo mataron y lo enterraron, que yo creo que esa no es. Entonces había un árbol con unas muescas, MR, Miguel Romanov, y ahí estuvieron excavando, pero no encontraron nada. Luego hay otra, que es que le tiraron al río Kama, lo mataron y lo tiraron al río Kama, y hay otra que es que lo mataron y como ahí había unos altos hornos, pues lo tiraron a los altos hornos y adiós, ¿no? A él y a su secretario amigo. Entonces este señor me dijo que pusieron esa especie de, no anuncio, pero pidieron en la radio que por favor si alguien sabía que dijese algo, ¿no? Y apareció únicamente una señora de 90 años que dijo, mire, a mí mi madre, cuando pasábamos al lado del río, decía, mira, ahí enterraron al rey de Rusia. Y entonces este señor empezó a mirar, fue a hablar con la señora, y la señora le dijo, bueno, a mí lo que me decía mi madre es que después de matarlo, lo descuartizaron los cadáveres en una, ¿cómo se dice? En una máquina de esas para hacer carne, ¿cómo se dice? Una picadora, exacto, eso. Y entonces, y después de eso, una vez que pasó por ahí, pues lo metieron en lo que fuera y lo tiraron al río, ¿no? Que yo me creo mucho, bastante esto, pero bueno, no tengo ni idea, claro. Y yo pensaba, no dormí, porque estuve pensando, ¿cómo es posible que alguien tan refinado, que quería lo mejor para la gente, que renunció temporalmente a esa autocracia, o sea, él recibe la autocracia de su hermano y en vez de decir, ok, yo voy a ser otro autócrata y todo el poder está en mis manos, lo dona y dice, no, que la gente decida si me quiero o no. Si la gente vota
por sufragio universal directo en unas elecciones, las primeras de la historia de Rusia, y deciden que quieren que yo siga, que yo sea zar, yo encantado, y de hecho firmó la renuncia como Miguel, como firman los zares, ¿no? Pero si quieren una república y yo no, y no me eligen y no me votan, pues yo encantado de ser un ciudadano privado, ¿no? Entonces, que alguien tan refinado, tan honesto, acabe en una picadora, es que pensé, bueno, me parece que es como una especie de símbolo de Rusia, ¿no? Terrible. Sí, sí, y más que vértigo fue casi, yo diría, mal de mar, porque tenía un océano de cosas. Llegó un momento que yo tenía un océano, un océano, un océano. O sea, lo que empezó siendo un agujero negro acabó siendo un océano, ¿no? Porque me lo leí todo, por ejemplo, por poner un ejemplo, Solzhenitsyn, ¿no? La Rueda Roja es, él recrea todo lo que es marzo, ¿no? Que allí es, nuestro febrero para ellos es prácticamente todo marzo, ¿no? Pero justamente, y son 3 volúmenes, cada uno de 700 páginas, o sea, más de 2000 páginas. Pues en esas 2000 páginas a Miguel Romanov le dedica, yo qué sé, pues 4 o 5, y estoy exagerando, ¿no? En todos los grandes libros de los grandes historiadores que nosotros vamos ahí de cabeza, ¿no? Que son los ingleses, ¿no? Figes, Pope, todo, el mismo Montefiore, luego está Hasegawa, el japonés americano, en fin, todos los libros de febrero y marzo del 17 le dedican un parrafín tintín a Miguel Romanov. Y yo de ese parrafín, de ese agujero negro, he creado un océano, ¿no? Que luego se quedó reducido a lo que es este libro, ¿no? Gracias a las buenas labores de edición. Pero lo que decía, siempre se me ha quedado grabada una cosa que yo creo que es un buen ejemplo para esto que ha planteado, y es, Churchill dijo en un momento determinado que Rusia es un enigma envuelto en un misterio dentro de un rompecabezas, una cosa así. Y yo ante eso, ante ese paradigma de confusión que sigue la gente pensando que Rusia, equivocadamente en mi opinión, yo tuve la gran suerte cubriendo Rusia, como decía antes, cubrí la disolución de la Unión Soviética y tuve la enorme suerte de conocerles a todos, a Putin, a Yeltsin, a Gorbachev, y recuerdo una vez con Gorbachev que yo le estaba formulando una pregunta y venga, y entonces esto, y entonces, claro, porque, en fin. Y entonces él se cansó de mi pregunta y me regaló una idea magistral, que fue la siguiente. La historia de Rusia es muy sencilla, o sea, lo contrario de Churchill, ¿no? Es muy sencilla, solamente tiene usted que fijarse en un dato y ya lo entiende todo, me dijo. El dato es que en 3000 años de historia, Rusia ha tenido en realidad 5 años de vida parlamentaria. Es decir, desde 1906, después de la famosa Carta Magna de Nicolás II y la Guerra de Japón, hasta 1917, hubo 11 años de dumas, 4 dumas, o sea, 4 asambleas, 4 parlamentos, ¿no? El primero no le gustaba a Nicolás II, la disolvió. El segundo salió demasiado radical, la disolvió. La tercera, que es la de un poco la que de verdad va hasta 1912, del 7 al 12 es la tercera y luego llega la cuarta, pero bueno, esa ya como es la Primera Guerra Mundial, pues se reúnen de vez en cuando y todo eso. Entonces decía Gorbachev, la única experiencia parlamentaria en Rusia son 5 años. Entonces la gente tiene otros andamios en la cabeza, tiene otra estructura intelectual y mental, ¿no? Entonces todavía tiene más valor en este contexto lo que Miguel intentó hacer, Miguel Romanov, que a todo esto el jefe de su comando, mucha gente dice, no, es que nunca fue zar, ¿por qué podemos hablar de zar olvidado si nunca fue zar o como mucho fue zar una mañana, ¿no? Pero no, el comando que le mata en Perm, el jefe del comando escribe luego Filosofía de un asesinato, se llama el asunto, y un montón de páginas justificando el asesinato, y le llama todo el rato Miguel II. Miguel II había que matarle porque se iba a convertir en una bandera del ejército blanco, había que matar a Miguel II todo el rato, ¿no? Pero bueno, respondiendo a la pregunta, yo creo que entre Churchill y Gorbachev tenemos que estudiar por qué Gorbachev tiene razón. Y yo creo que este libro, que como decía antes, parte de una idea de ser veraz, ¿no? Y fehaciente y honesto y descubrir
otro ángulo, ¿no? Totalmente distinto, con el cual yo creo que se entiende perfectamente por qué los bolcheviques luego matan a todo el mundo, porque las elecciones que sí se celebraron en diciembre de 1917 y las perdieron los bolcheviques, las hunden, nadie quiere volver a hablar de eso, cómo la Asamblea Constituyente que se reúne en enero solo están desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente reunidos, luego Lenin la disuelve a tiros, cómo esa Asamblea Constituyente da pie a un foco que se va a Samara y se pasa toda la guerra civil intentando recrear otra vez eso, y por qué matan a este hombre y es el único que no se encuentra. Yo creo que es una lección, una moraleja, un desafío para tantas otras cosas. Yo creo que la historia hay que revisitarla, hay que estudiarla y hay que hacer muchas veces revisión total porque se nos ha contado mal con todos los intereses del caso, como es en esta ocasión. No puedes hacer una dictadura si no entierras y no neutralizas el foco que, si tú sigues ese hilo de legitimidad, te vuelve legítimo a ti. Entonces, de ahí se entiende todo el desastre que ocurre después, ¿no? O sea, toda la formulación que aparece en tweets, ¿no? De la dictadura del proletariado. Si te pones a pensar, uno dice, ¿pero qué es esto de la dictadura del proletariado? Pues todo tiene una explicación si tú te aprendes bien qué pasa en el origen, ¿no? Porque es lo que decía el padre de Nabokov, la teoría del árbol con raíces envenenadas, que es una figura del derecho que pervive hasta nuestros días. Eso es lo que declara que un juicio sea nulo, por ejemplo, ¿no? Pues en este caso, todo lo que pasa en Rusia a partir de entonces es nulo de derecho, ¿no? Para empezar, lo primero de todo es que la Primera Guerra Mundial se hubiera acabado un año antes. En eso está todo el mundo de acuerdo. Si no hubiera habido esta Revolución de Febrero, como he dicho antes, Estados Unidos entró al mes siguiente en guerra del lado de los aliados, en el lado de los ganadores. El lado de los aliados ganadores eran el Reino Unido, Francia y Rusia. Es decir, que Rusia, en vez de acabar en 1918 sin un sexto más, sin una quinta parte de su territorio después de los acuerdos de Brest-Litovsk y todo eso, y del lado de los no perdedores, pero se quedaron ahí como aparcados en la historia, ¿no? A partir de entonces. Hubieran acabado de ese lado de los ganadores, se hubieran convertido en una absoluta superpotencia, ya lo eran, pero hubieran acabado absolutamente en el, digamos, panorama internacional. El galardón o el premio o el precio, la factura de Nicolás II era a todos esos millones de muertos de la Primera Guerra Mundial hacerse con los estrechos. No olvidemos que el Imperio ruso siempre tuvo y sigue teniendo, ahora lo que es Rusia, un problema, y es que tú, para ser una superpotencia, necesitas tener una flota, ¿no? Y una flota con aguas calientes, es decir, que la flota del Imperio ruso sale el Báltico, el Pacífico, el Ártico, son todos mares que se congelan en invierno, ¿no? Con lo cual la flota está pues en puerto, ¿no? Pero por eso precisamente ellos aspiraban a tener luego el control de lo que es el Mar Negro y los estrechos. Incluso Constantinopla era su galardón, ¿no? Diciendo, el Imperio Otomano está del lado de los perdedores, nosotros nos hacemos con Constantinopla y salimos al Mediterráneo, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho Putin en los últimos 10 años con el leasing de la mitad de la costa siria, ¿no? No habían hecho lo que no habían conseguido los zares. Pero vamos, que en 1917, si no hubiera sido si no hubiera ocurrido, no hubiera existido la Revolución de Febrero, pues la Primera Guerra Mundial se hubiera acabado un año antes, con todo lo que eso significa, y Rusia hubiera acabado del lado de los ganadores como una superpotencia haciendo frente cara a cara al Imperio Británico. O sea, a los mares y a las vías de comunicación con Asia, que imaginémonos que con Siberia hubieran salido, o sea, por todo el Pacífico, a Oriente Medio, por el norte y digamos, por el Mar Negro también, ¿no? Que yo creo que esa es otra manera, la geoestrategia es otro de los aspectos para estudiar en este tema, ¿no? Y es cómo el interés
del Reino Unido y de Francia con todas las deudas, o sea, la deuda soberana de Rusia era contra los bancos franceses, ¿no? También. Quiero decir que hay muchas más razones y luego no olvidemos el gran interés que tenía Alemania en neutralizar su frente oriental. Alemania en aquel momento tenía el frente occidental empantanado, el frente oriental estaba perdiendo, necesitaba como fuese acabar con uno de los frentes, ¿no? Y qué manera más fácil que provocar la revolución en la retaguardia de los rusos, ¿no? Como así fue. Entonces, por eso no olvidemos que le facilitó a Lenin que se fuera desde Suiza, donde estaba entonces, en el famoso tren blindado, que no era blindado, era un tren normal, que fue a Finlandia y luego o sea, Suiza atravesando Alemania hasta Finlandia y luego para Petrogrado, ¿no? Con lo cual, digamos que hay también muchos intereses geoestratégicos para entender esta historia que no podemos olvidar, ¿no? Y también son más complejos de lo que parece. O sea, que no solamente en este caso, como estamos hablando, era Alemania que quería neutralizar, sino que a los propios aliados les interesaba y luego los propios políticos de la Duma, empezando por Miliukov y Rodzianko, que explico en el libro, sabían que tenían esa oportunidad en febrero de hacerlo, que si esperaban a que llegaran los americanos se les acababa la ventana de oportunidad para hacerle la revolución y acabar con la autocracia, ¿no? Entonces, por eso había diversos intereses geoestratégicos, políticos y, como también decía antes, de la misma familia Romanov, que ya no sabían qué hacer con este Nicolás II y con su mujer, ¿no? Con aquel caos que tenían de gobierno. Realmente yo creo que la posibilidad hubiera sido hermosa, la posibilidad, pero se quedó en eso. Pues no hubiera habido Guerra Fría, no hubiera habido Lenin primero, porque eso es otra historia, que la gente se cree que Stalin provocó más muertos que Lenin, y no, fue No, Lenin el que provocó más muertos. sí, pero bueno, Sí, pues no hubiera habido Lenin, o sea, no hubiera habido un año extra de Primera Guerra Mundial, no hubiera habido guerra civil en Rusia, no hubiera habido Lenin, no hubiera habido un régimen Stalin y luego el resto, ¿no? Hasta Gorbachev y el 85 con la perestroika y el 91 ya después, con la disolución de la Unión Soviética, pues y no hubiera habido Guerra Fría directamente. Pero bueno, la Guerra Fría también obedecía a unos intereses muy concretos que no eran exclusivamente rusos, no los no, olvidemos. no, no.